A la mitad de las personas les encanta ese sentimiento acogedor que les proveen los supers. Pero si tan solo supieran la mitad de las pendejadas que hacen, son jodidamente diabólicas. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. The Boys es una serie de televisión estrenada en 2019, adaptada por Eric Kripke, basada en la novela gráfica del mismo nombre, creada por Garth Ennis y Derek Robertson, publicada originalmente de octubre de 2006 a noviembre de 2012. Estelarizada por Karl Urban, Elizabeth Shue y Anthony Starr, cuenta la historia de una sociedad donde los superhéroes no solamente existen, sino que tienen estatus de celebridades con el respaldo legal y económico de una megacorporación, haciéndolos invulnerables ante las acciones y críticas de sus opositores. Desde que tenemos la capacidad de inventar y contar historias, siempre nos han fascinado aquellas que son protagonizadas por seres que pueden sobrepasar los límites de una persona normal, como que puedan volar, que puedan correr muy rápido, que tengan super fuerza, que puedan lanzar rayos de los ojos, que pueden generar energía, etcétera, etcétera, diferentes habilidades físicas, o en su defecto, que tengan virtudes que nosotros deseamos en nuestra vida diaria, pero que por nuestra imperfección de seres humanos no podemos tenerlas o no podemos mantenerlas de manera constante en nuestras vidas. Ejemplos de estas historias están plasmadas por toda la historia de la humanidad. Ejemplo de ello está la mitología griega, la mitología nórdica y un poco más regionalmente aquí en México, en Latinoamérica, tenemos los dioses que existieron en las culturas mesoamericanas como la azteca y la maya, donde tienen en común con las demás que utilizaban diferentes personajes o diferentes dioses para representar de dónde venía la lluvia, de dónde venía el sol, quién era la luna o qué era la luna, las cosechas, de dónde venía pues todo, las estrellas que ellos veían en el cielo. Después se encontraron una lógica científica y matemática al respecto, pero para poder comprender, porque los seres humanos siempre queremos encajar todo en cajas, ¿no? En clasificar las cosas, y pues era una forma de evitar esa ansiedad que causa la incertidumbre de la vida, ¿no? Y ese tipo de historias fantásticas permanecen hasta nuestros días, ya sea en la literatura y de manera más notable, bueno, y cada quien tiene su percepción al respecto, pero pues algo que ahorita está muy persistente es el de los superhéroes de los cómics, inspirados en los cómics originalmente. Que bueno, esos cómics ya vienen de hace 70 años, casi 80 años, incluso en algunos personajes, pero que se ha reforzado esa admiración por estos seres ficticios en los últimos años con todas las películas que han salido y con lo que ha hecho Marvel, a final de cuentas, es seguir reforzando pues su imperio en el dominio del cine mainstream, pero también el hecho podemos tomarlo como un reflejo de que los seres humanos pues siempre nos han fascinado ese tipo de historias, de seres fantásticos que tienen este tipo de poderes, ya sea de manera natural, de manera científica, por su inteligencia, y que pues nosotros en algunos casos queremos imitar o queremos ser como ellos, por lo que ya mencionaba, por nuestras debilidades como seres humanos. Y aunque ahorita no está tan vigente o tan popular como lo era al inicio de su carrera o incluso hace unos 20, 30 años, Superman fue el primer superhéroe que al menos encapsuló como el estereotipo o más bien el arquetipo de lo que sería un superhéroe, ¿no? Alguien que no solamente salva o ayuda a otras personas, sino que lo hace mediante habilidades sobrenaturales, que bueno, pudiéramos decir que los primeros superhéroes eran los de las mitologías que mencionamos, como pudiera ser Hércules en su momento, pero él es como la versión moderna de esto. Digo, también hay unas alusiones a los mitos del cristianismo, de Moisés y todo eso, pero es como que una combinación de estas mitologías anteriormente, pero él, tanto en sus acciones como en sus poderes, como que serían como que lo estándar de un superhéroe, el volar o tener super fuerza, sería como que lo que comparten la mayoría o todos los superhéroes que le siguieron. Es el que prácticamente le puso el nombre al arquetipo, ¿no? O sea, tanto en las cosas que él hace como en su propio nombre, Superman, o sea, superhombre, más allá o sea, es más que un héroe, es un superhéroe. Y él por mucho tiempo fue el ideal de muchos chicos y algunos grandes, ¿no? Como que el querer ser Superman, no quiero ser solamente un man, solo quiero ser un Superman.
y que fue algo aspiracional. Digo, las historias, como mencionaba, que leemos son en parte porque queremos salirnos de nuestra rutina, queremos salir de lo que realmente somos, que a veces no le damos la importancia a nuestro trabajo o a las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, y pues queremos un tipo de escape o algo que nos haga sentir mejor, que ya hemos mencionado en varios episodios anteriores, que es por eso que muchas veces enfocamos muchas energías y mucho tiempo en algunos hobbies o en algunos intereses, o como mencionamos a veces en la religión o en cierto tipo de cuestiones que nos permitan sentirnos más allá de lo que somos actualmente. Y el entretenimiento pues es una de ellas, principalmente lo de los superhéroes. O sea, por eso han sido tan populares a lo largo del tiempo, y es quizás por esta incertidumbre que hay en los últimos tiempos que se ha hecho más popular el género y más popular estos personajes. Es precisamente esta incertidumbre o estos cambios en la sociedad lo que ha hecho explorar la característica de estos superhéroes, porque bueno, a partir de que salió Superman, después salió Batman y después salió el resto de los personajes de DC y al paralelos a los de Marvel Comics, y ambos, aunque si no mal recuerdo, los personajes de Marvel siempre han sido un poco más humanos o imperfectos o con defectos que los dioses de DC Comics, pero conforme fue avanzando el tiempo, ellos pasaron de ser como que símbolos de lo bueno que había en el mundo, defendiendo a sus respectivos países en las guerras o como a los enemigos, y se ha hecho más como pensar en las implicaciones que tendrían estas acciones en la vida real. Si existiera un ser tan poderoso como Superman en la vida real, pues qué implicaciones tendría en el gobierno o en la vida diaria de una sociedad. Y no solamente de Superman, digo, Superman lo tomó ahorita porque fue el primero, pero también de cómo Batman actuaría en la vida real, o la Mujer Maravilla, o Flash, Linterna Verde, etcétera, etcétera. Y pues eso empezó a dar pie a historias un poco más grises, un poco más complicadas en la moralidad de los superhéroes, siendo uno de los puntos más altos de esto en los 80s con dos obras muy significativas de los cómics, que serían en este caso Watchmen y The Dark Knight Returns. En el caso de Watchmen, ese cómic toma muy al literal la premisa de qué pasaría si los superhéroes fueran reales, y toma una sociedad donde pues si existen los superhéroes empiezan a surgir, aunque la mayoría de ellos son pues personas con buenas intenciones que no tienen más que la preparación, si acaso, de las artes marciales o algo de actividad física para poder librar la lucha por el bien, y pues esto tiene consecuencias fatales tanto para ellos como para las personas que quieren proteger, con excepción de uno de ellos, que es Doctor Manhattan, que es la única persona de estos super que realmente tiene poderes, y como solamente su presencia empieza a alterar los hechos históricos de esa época, principalmente la guerra de Vietnam, que popularmente es una de las guerras o de las pocas guerras que recuerdo que los Estados Unidos perdió o que no tuvo un resultado positivo, al menos de cómo ahí califican el ganar o perder las guerras, que al final de cuentas todos salimos perdiendo en ellas, pero el simplemente hecho de que él esté ahí cambia el rumbo de las cosas por sus poderes infinitos que tiene. Entonces la obra de Watchmen fue la que exploró más aterrizado cómo sería una sociedad de los superhéroes, y por otro lado Dark Knight Returns fue más específico en explorar un lado un poco más oscuro del personaje de Batman, que si bien ya tenía cierto tipo de cuestionarse sobre su validez como protector de la ciudad, que cuando empezó literalmente él sí hacía justicia por su propia mano, usaba armas, que ahorita es algo que se tiene muy en contra en la mitología de ese personaje, pero al principio tenía ese como sed de venganza muy literal, y poco a poco se fue haciendo menos violento hasta llegar a lo que conocemos en los 60s, o con la serie de los 60s de Batman, que era un reflejo de lo que eran los cómics en ese entonces, muy coloridos y muy, sí bien había malos, pero eran de esos malos como el estereotipo del que tiene un traje negro con un sombrero de copa y que ahí se gira el bigote para celebrar lo malo que es, ¿no? O sea, ese tipo de malos de caricatura. Y poco a poco Batman fue empezando a tener esos tonos más, más oscuros, pero más como grises en cuanto a qué tanto bien está haciendo la obsesión que tiene el personaje por hacer justicia, porque no le pase lo que le pasó a él cuando era niño. Y esta fue como que la obra, la Dark Knight Returns, que marcó el hecho de que ya ser un personaje completamente oscuro, explorando aún más este tipo de efectos que la obsesión tiene en una persona, y el no dejar ir, el aferrarse a tu pasado, al aferrarte a lo que eras, y encontrar el valor de
de las personas sobre el gobierno, que ese es como que en la segunda parte donde se explora más, y que incluso hay un conflicto con Superman, que también es otro ejemplo, que los superhéroes eran estos seres perfectos que entre ellos, o sea, se llevaban bien con la humanidad y eran los amigos. De ahí viene la frase o el título de los superamigos, tanto de la caricatura de ese entonces como de la relación que tenían, y explorar que pues como personas pueden tener diferencias ideológicas. En el caso de esa obra era de Batman el no responder a un gobierno torpe e ineficiente que parodiaban al de Ronald Reagan de ese entonces, y de Superman el hacerse de que por seguir el libro como tal o las reglas como son, empezaba a infringir o a no verlo por los intereses de las personas, sino ver por los intereses de un sector específico de la población, y que pues eso chocaba con lo que era Superman. Bueno, de cierta forma, porque Superman, además de ser una persona o de un personaje que se toma como un ejemplo de la bondad, pues su lema de luchar por la justicia, la libertad y el estilo de vida americano, si bien pudiera tener una connotación buena, o sea, podemos también ahí comparar que el estilo de vida americano o ese pretexto de luchar por eso ha traído pues grandes tragedias y grandes guerras que hasta la fecha técnicamente se sigue usando en la vida real como justificación para invadir otros países de Medio Oriente o para seguir atacándolos, ¿no? Como que lo que quería ver Watchmen, que también explora ciertas facetas del gobierno, cómo explota a estos superhéroes para su beneficio, que también, pero utilizando personajes ya preestablecidos. Una de las ventajas que tenía Watchmen sobre Dark Knight Returns es que no tenía que apegarse a lo que son las cajas o las reglas o los lineamientos que les ponen las compañías productoras, de que bueno, Superman tiene que ser representado de esta manera, tal son ciertos puntos, Batman no puede ser así, tiene que ser así, etcétera, etcétera. Y eso pues fue una ventaja para Watchmen, que bueno, ya a raíz de ese éxito, si no mal recuerdo, Dark Knight sale después, y es supongo que pues donde se empieza a dar una apertura a explorarlo de esta manera. Incluso ya después es donde se da una apertura para explorar este mismo ángulo con Superman, o sea, porque Superman, pues como digo, era como que el estandarte de la bondad en el mundo de los cómics, pero poco a poco, pues la sociedad dejó de ser así de infantil o inocente, no infantil, inocente es la palabra correcta en su forma de ser. Es como si vemos un programa donde refleja a la familia de los 50s a reflejar a la familia de los 90s o la familia de los 2000s, podemos ver el cambio de cómo se llevan, incluso cómo reaccionan ante las cosas, y como que Superman se empezó a quedar un poco atrás en eso por lo que mencionaba anteriormente, los lineamientos que tienen muchas compañías sobre sus personajes o cómo pueden ser representados en diferentes medios. Entonces, como que eso le empezó a pegar a DC, y poco a poco empezó a explorar historias donde Superman o no era, pues no que no fuera bueno, pero a lo mejor no era tan bueno como tal. Bueno, sin contar aquellos cómics con Luisa Lane, donde por los celos que tenían le hacía cosas bien feas, o cosas bien por celos se hacían bromas, o no bromas, se hacían cosas feas o de celo, de pareja celosa, de que cosas exageradas al grado de Superman, ¿no? Hay esas famosas portadas donde por alguna razón Luisa Lane está en el espacio y Superman le corta el oxígeno ahí del cable que tiene en su traje, o de que está literalmente saliendo con otra chava, o está peleándose con Jimmy Olsen, no sé, son un tipo de humor que existía en ese entonces, y que no sé si se puede contar como Superman malo, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que poco a poco se empezó a explorar esta versión de Superman malo, aunque bueno, siempre con ciertas limitantes al principio. De ahí que se exploró el tema o se introdujo el tema de la kriptonita. Por un lado, pues, para darle alguna vulnerabilidad, no hacerlo tan perfecto, porque incluso en nuestra vida diaria, si nos topamos con alguien que tiene unas grandes virtudes y a veces a lo mejor lo empezamos a admirar, pero pues nuestra naturaleza humana nos empieza a decir de que, o la envidia empieza a surgir entre nosotros, de que sentimos que nos opaca el que alguien sea tan bueno o tan mejor que nosotros. Entonces lo empezamos a rechazar y empezamos a renegar sobre su validez o sobre su valor de buena persona. De ahí que se empezó a introducir la kriptonita como una forma de hacer a Superman vulnerable, que tuviera al menos una cosa que lo hiciera humano, que lo convirtiera en un humano vulnerable. Y también otros tipos de kriptonita, y bueno, lo que quería llegar es la kriptonita roja, si no me equivoco, y si me equivoco, pues mándenme una corrección, pero según recuerdo, esa es la kriptonita que
altera su comportamiento, que lo hace menos noble y empieza a ser una persona más egoísta, más desinteresada, o empieza a ver su mismo enfoque de la justicia con otro lente y entonces empieza a causar el efecto contrario al que desea ser Superman. Y esa fue como que la primera ocasión en que se empezó a explorar la posibilidad de que Superman fuera malo. Ahorita en nuestros días tenemos las versiones de Injustice, que es un videojuego pero que también se ha adaptado al cómic. Y no sé si alguna versión animada, pero bueno, es una versión de Superman donde pues, por un hecho ahí trágico que pasa en su vida, se convierte en un tirano fascista que, bueno, utiliza sus poderes para someter a la humanidad. Pero incluso antes también se olvidé mencionar que empezaron a salir versiones como alternas o de universos paralelos donde se exploraba un Superman o sea, que tomaba incluso lo que mencionamos ahorita de Injustice, una persona que corrompida por el poder y que solamente veía por sus intereses. Ejemplos de esto es en la caricatura de Justice League, donde salen los Justice Lords, así es como se llaman. Hace mucho que vi esos episodios, pero ahí sale el espejo de la Liga de la Justicia, donde ellos están como, pues, ven que sus métodos de encerrar a los criminales no funcionan y pues deciden tomar unos métodos más letales para someter estos crímenes, pero pues ya empieza a borrarse la línea, bueno, que es un crimen para ellos y pues ellos tienen la virtud de juzgarlos como tales o como individuos, ser jueces y ejecutores de esto. Esa es una pregunta que surge con ello. O en su defecto, versiones de Superman pues más retiradas. El ejemplo de esto es que es muy similar, pero pues ahí retira el tener que ser Superman en la versión de Crisis en Tierras Paralelas, que es una de las películas animadas y que, si no mal recuerdo, también es un cómic, donde sale el personaje de Ultraman. Que bueno, no es el Ultraman de Japón, sino es una versión igual de Superman que está pues corrompida por el poder. Y esa versión de la Liga de la Justicia sí es más, o sea, no que no tuvo realmente un pasado bueno, sino que siempre fueron malos, igual, pero son malos pues sí caricaturescos, aunque ya un poquito más gris, porque se presenta que ellos pues no piensan que están haciendo el mal, o sea, que piensan que están haciendo lo mejor para la sociedad, pero de una perspectiva pues un poco más egoísta, como que ellos son los únicos que pueden hacerlo. La diferencia con la Liga de la Justicia siempre ha sido que aún así que ellos tienen un poder supremo sobre cualquier autoridad humana, siempre le responden a ello. En el caso de Batman pues siempre está respondiéndole al comisionado Gordon, aunque difieren con ciertos métodos, y Superman pues siempre llevaba. Incluso en el episodio número 5, si no me equivoco, de este programa, vimos en el filme de Superman contra la Élite, donde se exploraba precisamente lo que mencionaba hace un momento, que Superman se empezaba a ver como un personaje muy ñoño, que incluso lo parodiaban dentro de la película como una caricatura, donde él con una red de pescar llevaba a los maleantes a la cárcel, ¿no? Y eso empezaban a criticarlo porque pues como quiera siempre se escapaban, aunque por más de que hiciera, y Superman siempre tenía que volverlos a encerrar, pero en el proceso de volver a capturarlos causaban muchas muertes y mucho daño a la ciudad o al país o al mundo en general. Entonces como que todo esto se fue combinando para que se empezaran a explorar versiones tanto de los mismos personajes como versiones de otros personajes originales o que eran paralelos a ello, para poder realmente explorar ese tema de qué pasaría si los superhéroes fueran malos, pero bueno, primeramente malos, como mencionaba, caricaturescos, ahí el villano de bigote, ahí es el cliché, y poco a poco irles poniendo como que más matices a estos personajes, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a el cómic que inspiró la serie de la cual vamos a hablar en este episodio, que se llama The Boys. Voy a ser sincero en este episodio, realmente no he leído el cómic. Estaba consciente de ello, estaba consciente de él, porque recuerdo que hace unos 10, 11 años veía en los foros en internet algunas capturas de pantalla, unos screenshots de un cómic, el cual aparecía un personaje muy parecido a Simon Pegg, el protagonista de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz, El fin del mundo, y ahorita ya salen más películas como Star Trek y Misión Imposible, y lo comparan, y yo siempre pensaba que era pues algo como una coincidencia, y a raíz de que salió la serie de The Boys en Amazon Prime, pues empecé aparte que la vi, pues, y que sale él, se me hizo raro realmente que saliera él, porque pues aunque sé que él es fan de los cómics y todo, el papel en el que lo pusieron estaba medio extraño, como el papá del
del protagonista. Después de ver la serie o mientras la estaba haciendo, investigué sobre esto, y es porque Garth Ennis, el creador de la serie, se inspiró en él, o se inspiró en su apariencia al menos, para dibujar al protagonista, a este Huey. Entonces por eso es como que una homenaje o una referencia de que, bueno, tal vez si se hubiera adaptado hace varios años, hubiera sido Simon Pegg el protagonista. Pero bueno, volviendo al tema del que estábamos hablando, aunque no he leído el cómic, sí, pues he investigado un poco sobre él, y que fue como también una respuesta a todo de los cómics, de los personajes, que también fue como una, pues, parte de explorar este tema. Aunque la serie pudiera parecer así o es más relacionada con esto, cuando salió The Boys en el 2006, pues sí estaba lo del tema de los superhéroes en el cine más fuerte. Ya había salido para ese entonces las 2 primeras de Spider-Man de Sam Raimi, al menos las 3 de X-Men. Entonces como que estabas resurgiendo el tema de los superhéroes como una cosa mainstream, y pues fue cuando, digo, a lo mejor no sé si fue una respuesta directa, pero pues se puede interpretar como tal al The Boys, que es donde explora a los superhéroes como unas entidades más. Bueno, una de las cosas que me topé cuando alguien habló de la serie de The Boys, o la manera en la que mucha gente la recomienda, es que es como ¿qué pasaría si los superhéroes fueran malos? Y pues, sin entrar mucho en spoilers, no es tan equivocada esa noción, pero como que se van con esa descripción va más hacia los villanos caricaturescos que mencionábamos, a los personajes que son malos simplemente por ser malos. Y algo de lo que me interesó de The Boys, al menos de la serie cuando la empecé a ver, es de que, ok, estos personajes sí son malos, pero no son malos como la gente los está describiendo. Y siento que es la versión que mejor explora el tema. O sea, pudiera ser como una contraparte a Watchmen, o no contraparte, como un complemento a lo que se está hablando de ello, pero como que llevándolo más al extremo. Tanto, o sea, sí me refiero un poco a la violencia que sale tanto en lo que he visto de la novela gráfica como a la serie, pero más en como estos personajes se sienten, a pesar de ser fantásticos, o sea, se sienten muy, muy real sus personalidades y su villanía, si se le pudiera decir de cierta manera. O sea, que son malos, pero de la misma forma que mencionábamos hace un momento. Son malos desde cierta perspectiva. Desde su perspectiva, ellos no son de que, me encanta ser malo, sino pues hago esto por esto, ¿no? Y pues resulta que a mucha gente no le cae o no lo aprecia, pero pues bueno, ni modo. Esa es de las cosas que me interesó ahorita, sin entrar mucho en spoilers de The Boys. En términos generales, de mi parte la recomiendo bastante. Si eres fan de los cómics, o si, bueno, por equivocado ese enunciado de parte mía. Si eres fan de lo que está ahorita de los personajes en el cine, y como que quisieras ver otra perspectiva de ellos, pero también como una historia, o sea, siento que aunque sí se trata o tiene superhéroes, se podía ver, aunque no fueras fan de ellos, ¿no? O sea, a menos que tengas una versión muy marcada. Es una historia muy buena que toca ciertos temas que incluso no tienen que ver con superhéroes, y que ya veríamos en la sección de spoilers de este programa, pero que sí, o sea, lo recomiendo a la gente que está viendo las películas de Marvel ahorita, pero también a la gente que le gusta una buena historia y que se explora los diferentes aspectos del ser humano. Por eso recomendada, con el único excepción de que sí es una serie muy violenta, que pudiera haber sido más violenta por lo que entiendo de la novela gráfica, pero que tiene ciertas escenas tanto de violencia física como de violencia pues ahí implícita o psicológica de cierta forma, o hay una tensión muy grande, pero no sé, tiene estos elementos que, o sea, sí son violentos de sangre y todo, pero hay otros momentos donde siento una tensión así como que esto está bien pesado. Entonces ese sería el único aspecto de esta serie donde pues si son, o sea, que no les parece o no les gusta este tipo de escenas, pues sí, mejor abstenerse de verlo, o bueno, o retarse a verlo. Como les digo, no se juzga de ninguna forma, es válido de las dos maneras. Si a uno no le gusta, no verlas, o pues si no les gusta, pues como que ver algo fuera de lo que tradicionalmente ven en la televisión o en el cine, ¿no? Entonces bueno, ya después de todo este preámbulo y esta breve recomendación o breve introducción a lo que sería The Boys, vamos a hablar directamente de la serie y principalmente de los temas más significativos que pude apreciar al ver esta serie en estos últimos días.
por ello vamos a empezar con la sección de spoilers. En 3, 2, 1, comenzamos. Originalmente no estaba tan interesado en la serie de The Boys porque empecé a ver las mallas en mi ciudad sobre la publicidad de la serie en Amazon Prime, y a este punto de cómo está el medio con los superhéroes sí me sentía un poco saturado, sobre todo que en este mismo año salió la de Avengers Endgame y la de Spider-Man, y como que pues necesitaba un poco de descanso al respecto. Pero bueno, ya que a escuchar bien, o de hecho vi un tráiler sobre la serie que trataba sobre el personaje de Starlight, empecé a ver que era un poco diferente a lo que, o no era lo que yo me imaginaba. Pensé que era simplemente otra franquicia, que otra corporación como Amazon, otro servicio de streaming, estaba tratando de incluir en su catálogo para impulsar sus ventas, sobre todo Amazon Prime, que al menos aquí en México apenas lleva como un año, 2 años en el mercado, que entró aquí en México, pero pues poco a poco ha ido sumando varias cosas a su catálogo interesantes, como la película de Suspiria como tal, que fue producida por ella, y la de The Tick, que también es de superhéroes, aunque eso es un poco diferente a lo que he visto. Pero bueno, lo que voy es que originalmente realmente no tenía la intención de verla, hasta que ya vi algo más al respecto de ella, que bueno, lo que es la hace diferente, y cuando las personas me empezaron a comentar sobre, bueno, ese enfoque que bueno, ya mencioné que no es, a lo mejor no es tan atinado el de que los superhéroes, pero malos. Pero bueno, conforme la fui empezando a ver más allá de los superhéroes o de que sea una historia con este tipo de personajes, lo que me empezó más a interesar fue el aspecto de cómo una corporación grande maneja sus relaciones públicas ante los medios y ante la población, como que siempre cómo se protege o cómo le da la vuelta a las cosas para siempre salir avante, ¿no? Y toda la corrupción que hay dentro de todos los niveles de la corporación, de los giros, las envidias y todo eso, así como el explorar la cultura de las celebridades, ya sea las estrellas de cine, de televisión, las estrellas deportivas, y cómo los medios los tratan, la población principalmente, pero los medios cómo los cubren, y cómo todos esos defectos que tienen como personas pues les van a dando, o cómo se manejan para tratar de cuidar su imagen, ¿no? Mencionábamos al principio del programa que a nosotros nos gusta mucho las historias sobre personas excepcionales, y esto no solamente se limita a la ficción, o bueno, a lo que me refiero por ficción es a los programas o a las películas o nada más, o a la literatura, sino que también la narrativa de alguna persona que tiene una habilidad excepcional. A lo mejor no puede volar, pero que actúa muy bien, o canta muy bien, o tiene una habilidad muy grande para el soccer, para el fútbol americano, para el básquetbol, y que bueno, aunque no es ficción, pues la admiramos por ello, pero como es la vida real, pues tienen sus defectos y en algún momento van a tropezar y van a hacer algún tipo de cosa no tan buena o no tan positiva como la imagen que se manejaba, ¿no? O sea, que pueden, en el caso muy específico, lo que se me viene a la mente es pues, muchos escándalos de las celebridades sobre su abuso de drogas, el engañar a sus parejas, el golpear a sus parejas, un caso más específico de varias celebridades del cine y todo, pero también los casos de los jugadores de fútbol americano que bueno, son muy admirados por sus seguidores y todo, pero que por X o Y se han dado muchos casos de eso en ese deporte en particular, y cómo la misma liga y cómo la misma prensa los va entre condenando pero a la vez protegiendo, porque pues todos están involucrados en el mismo negocio de que bueno, si alguien, o sea, giran mucho dinero en torno a lo que es la imagen de una persona, y pues por eso mucha gente prefiere ignorarlo o prefiere darle pie, aparte de está por un lado los intereses monetarios y los intereses de los fans, ¿no? Como mencionamos, las personas que invierten o invertimos mucho en seguir algún deporte o en seguir a alguna celebridad, pues no queremos sentirnos decepcionados y empiezas incluso tú a defenderlo, ¿no? A defender que no, bueno, sí hizo esto, pero quién sabe cuáles fueron las circunstancias y todo eso, y pues no debería ser así. Pero eso fue lo que más me llamó la atención de la serie, cómo, o sea, usa temática de lo que está ahorita de moda, los superhéroes,
para hablar de otro tipo de cosas a diferentes niveles. Sabemos cómo la corporación Bond, ahorita que mencionábamos sobre el dinero que gira en torno a una personalidad, una celebridad, cómo cuida o cómo afecta cuando uno tiene algún escándalo. En particular, creo que hay una escena donde ahorita a lo mejor hablaremos más de algunos de los personajes, pero Starlight tiene un speech que tiene así muy contrario a la imagen que se le quería manejar de ella, y eso afecta el empleo de otra persona, y hay envidias, y la misma corporación la quiere mantener en su lugar, y porque pues si no va a ir en picada el potencial económico que tiene los derechos de su imagen, etcétera, etcétera. Y pues así pasa en la vida real, igual también lo que pasa con este superhéroe A-Train, donde se mete en un escándalo y pues tratan de protegerlo tanto en los medios como haciendo un trato con las víctimas de su descuido, lo cual es muy común en los poderosos. O sea, ahorita con lo que está el caso de abuso sexual que han existido desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora se están haciendo más responsables de eso. Se le está por fin acusando de ello, cuando antes, o eso todavía ahorita, se arreglaba todo de una manera con un pago monetario en el juicio con los abogados, ¿no? Con tal de que la imagen del afectado o la afectada siguiera pulcra en los ojos de la población. Entonces esas son las cosas que más me llamaron o sea, lo que más me atrapó de la serie. Digo, hay otras cosas como la acción y los personajes, de los cuales igual hablaremos de algunos en particular más adelante, pero sí, aprovechar eso. Y de cierta forma, digo, se puede tomar porque las películas de Marvel son lo que están ahorita, pero también o sea, ahorita los fans pues ven a sus personajes como los personajes, ¿no? Y los admiran y todo. Pero las que están detrás de ello, lo que es Disney y Warner Brothers, pues los ven como ven a los personajes de The Boys, ¿no? Bueno, a The Seven, ¿no? A lo que es el análogo de la Liga de la Justicia. Es como marcas, ¿no? Como una forma de explotar su imagen para generar más ingresos, que es lo que mencionábamos hace un momento. Por eso tienen ciertos lineamientos de cómo cada uno de esos 7 tienen que comportarse ante la población. En el caso, por ejemplo, de A-Train él es creo que el más directo de que, él es como la celebridad deportiva, ¿no? De hecho, pues organizan durante los eventos de la serie todo un evento deportivo de una carrera con otro superhéroe, y pues se ve en el estadio como si fuera un partido de fútbol americano o una competencia de atletismo. Cómo se maneja esa la imagen de ese superhéroe, ¿no? Pero el caso de Black Noir es el que no hay mucho, al menos en estos episodios, pero por ejemplo es A-Train, The Deep es más como él es como que el que está más, como sus poderes están más involucrados con el medio ambiente, él es el que se encarga de hacer esas campañas de beneficio al mar, de cuidar la naturaleza, de cuidar a los seres de acuáticos, aunque en el caso de eso es más asociado con un parque de diversiones, si no me equivoco, pero pues, así es como explotan su imagen, o como la responsabilidad social de Vogt Enterprises, sí. Ellos manejan la responsabilidad social de esa manera con The Deep, ¿no? El que se preocupan por el medio ambiente, cuando en realidad no lo es, que es una de las cosas que hablábamos en el episodio sobre The Stuff. Y por ejemplo también digamos que Black Noir no era tan así, pero por ejemplo Queen Maeve era más el darle una buena imagen femenina, ¿no? El inspirar a las niñas a ser mejores y a que todo lo pueden, o sea, pues que es un buen sentimiento, pero que se explota con fines corporativos. A final de cuentas, así se mejor, o sea, para hacer una buena, o sea, para superarte, pues tienes que comprar la mercancía, no sé, no hablan mucho de eso, pero me imagino de que la marca de deportiva con los logos de Queen Maeve, ¿no? Por ejemplo, por ponerlo en perspectiva de cómo se utiliza la marca de la Mujer Maravilla, que incluso no tiene nada de malo, como les digo, el sentimiento, pero pues se usa como con otros fines. O sea, mucho de la mercadotecnia o la mercancía de la Mujer Maravilla es enfocada en el poder femenino, en el girl power, ¿no? Entonces va muy pegado con eso, que les digo, no es algo malo, pero se está haciendo. Incluso con Marvel también lo está, todas las compañías lo hacen realmente. O sea, tanto, no nada más se limita a las que están produciendo contenido de superhéroes, ¿no? También las marcas deportivas como Nike y Adidas también utilizan su sección de ese nicho de mercado para explotar los sentimientos de las mujeres o así. Es que es eso a lo que iba. O sea, cada uno de ellos va a un nicho de mercado específico
y pues se presenta como alguien desinteresado y algo, pues son superhéroes, pero al final de cuentas responden a las marcas y este Homelander es como que el que abarca todo, ¿no? Él está en todos los eventos, ya sea independientemente si él participa o no, como lo vemos, él es como que el embajador de toda la marca o el representante, el poster child o el poster boy de la compañía. Entonces, aunque sea A-Train el que está participando, él tiene que ir a hacer acto de presencia para respaldar la marca. Igual en el festival cristiano, aunque él mejor ni cree en eso ni nada, él va a hablar, a hacer un speech para inspirar a la gente, incluso se recibe como ministro para explotar el segmento católico cristiano de que sigan contribuyendo los que tienen dinero hacia la compañía. ¿Y cuál otro evento sale aquí? Pues es que él está en todas partes realmente, en cualquier momento donde la compañía necesita estar, está otro superhéroe y él. O están los 7, o sea, siempre está ahí como un embajador de la marca. El que me recuerda más, un análogo más en la vida real sería John Cena para WWE, que, bueno, WWE si pudiera ser un buen análogo a Vogue Enterprises, porque ellos prácticamente hacen lo mismo, o sea, pero es de lucha libre, pero manejan una serie de héroes que la gente admira por su capacidad física, por sus valores, por su personalidad, y pues la intención es vender boletos y vender camisetas y toda la mercancía relacionada. Y en el caso de ellos, pues John Cena es su embajador, o sea, él, a donde ellos van, él tiene que hacer acto de presencia y tiene que hablar e inspirar y hablar de lo bueno que es no sé, por ejemplo, el Via Star, que es algo así, una campaña que tienen sobre el bullying, aunque ellos dentro de sus historias de la W utilizan mucho el bullying como recurso de contar la narrativa. Y pues ahorita, bueno, de siempre han estado involucrados en casos muy controversiales. Ahorita el más reciente es su intervención con el gobierno de Arabia Saudita, donde pues están recibiendo mucho dinero por hacer eventos, y no nada más eventos, sino propaganda para el gobierno de ese país, y que es algo que ese gobierno se ha metido en muchos escándalos muy violentos y tiene unas políticas internas muy restrictivas en cuanto a su población, en cuanto a qué deben hacer y cómo pueden hacer y cómo no pueden criticar al gobierno. Y pues tienen varias personas que hablan a favor de ellos, o sea, simplemente por dinero. Ahí sería la excepción con Homelander y John Cena, porque John Cena es de los pocos que, por su nivel del nivel en el que está involucrado en la compañía, él se puede negar a hacerlo, ¿no? Como les digo, esta es la parte donde, o sea, sí están los superhéroes y todo, pero se puede aplicar a otros niveles de la vida real, de cómo se manejan las relaciones públicas para mejorar la imagen de eso, y cada uno de ellos, lo que mencionamos hace un momento, los lineamientos de Superman o de los personajes, pues también están aquí, de que no se pueden comportar cuando uno de ellos empieza a salirse de esa caja, o sea, internamente los regañan. Incluso a Homelander, un poquito más de restricción por su nivel, pero cuando hace su speech ahí en la expo de Belief Expo, o Creencia Expo, algo así. El evento ese que van, donde están los creyentes, los más creyentes, ¿no? Él empieza a dar un speech que empieza a rayar en lo fascista. Y cuando llega hasta el personaje de Elizabeth Shue, lo empieza a decir que no puede ser así, tienes que ser más neutral y tienes que enfocar. Y luego pero también cuando va a otro evento le dan unos bullet points o unos ciertos temas que debe tocar para poder hacer avanzar los intereses de la compañía, ¿no? Entonces, por alguna razón, digo, más allá de los superhéroes, esta fue la que me llamó la atención. Y bueno, ahorita que lo dije, es porque pues pocas veces se utilizan, o pocas veces se utiliza esto o sea, los superhéroes para contar estas historias. O bueno, más bien, últimamente las historias de superhéroes en el cine se han estado yendo la escala está creciendo demasiado, que a veces, o sea, es interesante y es entretenido, pero se van más allá del aspecto humano, un aspecto más aterrizado en la vida real. Digo, pudiéramos hacer la comparación de pues lo que se hacía cuando salió Infinity War, sobre todo de cómo Thanos, compararlo con ciertas políticas que se toman en la vida real y qué tan válidas son y qué tan buenas son. Esa es la manera de aterrizarlo, pero como ya están yendo a un nivel muy galáctico, incluso, o de multiversos, se pudiera estar perdiendo, o sea, uno se cansa, ¿no? De que estar cada vez haciendo más grande y más grande y más grande, y a veces se necesita una historia un poco más aterrizada en el mundo real para darle como un giro fresco al género, que fue para mí el caso de The Boys, más que aunque hay aspectos
claros y muy literales de que critican al MCU, a las películas de Marvel que están saliendo ahorita, pues yo siento que es más esa crítica hacia las megacorporaciones y cómo manejan sus intereses, o sea, cómo manejan una imagen de que están preocupados por ti como consumidor o como ciudadano, que van a ayudarte, van a ayudar a tu comunidad y prácticamente te van a ayudar a ser mejor, pero en el momento en el que no le convienen a sus intereses el salvarte en este caso salvarte o el ayudarte, pues te van a dejar morir, como mencionábamos en episodios anteriores. Y la escena más significativa de esto es en la del avión, la segunda del avión, donde van Homelander y Queen Maeve a salvar a un avión que fue secuestrado por terroristas de otro país. Y en el momento en el que Homelander se da cuenta de que no puede salvar a todos, o que no se van a poder salvar todos, que puede salvar a algunos, pero va a tener que sacrificar a otros, decide sacrificarlos a todos, ya que el salvar a medio avión, al menos, o sea, digamos que pudiera salvar a medio avión, o sea, ese medio se las noticias van a salir como, Homelander o Bold Enterprises pudo salvar solamente a la mitad, no pudo salvarlos a todos, y eso es como depende de cómo veas el giro, pero se ve como una falla en la organización o de parte de la empresa, como un descuido. Entonces él decide mejor sacrificarlos a todos y darle el giro de que, son los terroristas fueron los que lo hicieron y así avanzar, y pues vamos a seguir luchando y vamos a seguir haciéndolo, de manera de girarlo a forma de que puedan seguir avanzando en su afán de integrarse más al gobierno de los Estados Unidos por medio de la milicia, que es un punto muy importante de la trama. Y luego también está el aspecto de cómo pero conforme parte de la trama es descubrir que la misma corporación fue la que generó a estos superhéroes, siendo que la narrativa que presenta al público es que todos obtuvieron sus poderes de manera milagrosa o de manera, pues, desde nacimiento, o que son seres especiales que vinieron de otro planeta, etcétera, etcétera, que son narrativas que a la gente le parecen más fantásticas, pero que en realidad todo está prefabricado, todo está fríamente calculado para que tener individuos o personal disponible para seguir avanzando sus intereses. Digo, pues lo mismo que se hace en los cómics, aunque pues de manera más clara, ¿no? Obviamente los superhéroes ahorita tienen vida en la pantalla porque alguien los dibuja o porque alguien los interpreta, pero a final de cuentas todo pues fue creado por alguien más con la intención de llegar a ciertos niveles. Por ejemplo, Batman, pues para llegar a la población que lo está leyendo, y cuando para atraer población más joven, fue cuando se crea Robin, ¿no? Para llegarle a un público más pequeño y que Batman pudiera tener más seguidores. Entonces es esa analogía, o en su defecto, a las estrellas del cine o las estrellas de la música, principalmente, que lo que le llaman los grupos de pop, sobre todo sí, supongo que se sigue dando, pero era más notable en los 90s con los grupos de chicos y chicas que los juntaban y todo era pues preferiblemente calculado o diseñado desde antes, de que, si bien todos tienen talento, ya sea para cantar o incluso algunos para escribir o para interpretar algún instrumento, pues se escogían más por la posible narrativa que se les podía dar, ¿no? Por ejemplo, iba a decir los Backstreet Boys específicamente, pero se puede aplicar a cualquier grupo de varios integrantes, incluso los grupos coreanos que están llegando más acá a este lado del continente americano, de que se seleccionan por el talento, pero más por la personalidad que pueden proyectar cada uno. Usualmente es el caso, por eso decía que los Backstreet Boys no eran el único, pero de que siempre hay de que el chico muy bueno, el chico malo, el chico más maduro, el galán tradicional y alguien de otra raza o de otra nacionalidad, con la intención de que pues cada uno, que las personas que seguían ese grupo, las chicas o los chicos que sean fan de ese grupo, se identifiquen con ellos de manera personal. Digo, si pertenecen al mismo género o no, simplemente se identifiquen de que, mira, este intérprete es como yo, porque se comporta así, porque tiene mi edad, porque se ve como yo, o de manera que lo admiren de manera romántica, que es un aspecto muy potente para seguir a alguien, ¿no? Entonces de que, a mí me gustan más maduros, o me gustan de que los chicos malos así con barba y tatuajes, o me gusta más este güerito, de que, mira, este es puertorriqueño, se me hace más sexy eso. Entonces va por ahí la analogía, o al menos yo la siento con lo que es el
el Compound B, bueno, que en este caso es más es una droga, pero más el de que, bueno, estos están pues predestinar o hacer menos riesgo de que este proyecto que vamos a hacer de un grupo musical, o en el caso de la serie de los superhéroes, pues tenga éxito entre las personas, ¿no? Ese giro que le dieron a la serie se me hizo más interesante que si hubiera sido simplemente una serie de superhéroes, y sobre todo, pues como mencionaba, que no fuera una serie nada más de superhéroes, entre comillas, malos, ¿no? O sea, los superhéroes que salen en la serie sí hacen cosas muy malas, muy feas a otros y entre sí, pero también vemos cómo cada uno tiene sus inseguridades y sus defectos y sus temores, ¿no? O sea, como, por ejemplo, A-Train, que fue el primero que... Bueno, no recuerdo si es el primero que vemos como tal, pero es el primero que vemos hacer algo horrible, que es lo que le hace a Robin, la pareja de Huey, que la destruye, ¿no? Por un descuido y por andar drogado, pero luego en la serie vemos que él está tomando esa droga porque tiene los temores de ser reemplazado por otro superhéroe con las mismas características. Es el más joven, bueno, antes de que entrara Starlight al grupo, y pues tenía su posición ahí en jaque, y como pues el amor que tiene a esta Popclaw, de que pues sí es sincero, pero también pues él ves por sí mismo, por su seguridad, y pues al final tiene que traicionarla y pues prácticamente matarla por evitar perder su estatus, pero también esto le afecta, ¿no? Entonces vemos todos estas gradientes en sus personalidades, de que te hacen sí condenarlos porque hacen cosas muy imperdonables, pero a la vez de que decir, bueno, chine, o sea, ¿qué haría yo en esa situación, no? O sea, es un caso hipotético, ¿no? Tampoco, como digo, no vas a decir, ya con eso se perdona el hecho de que le duela la muerte de Popclaw, ya le perdona el todo lo que hizo, todo lo que dice a lo largo de la serie, pero vemos estos gradientes en su forma de actuar, ¿no? O sea, esas diferentes aristas que tienen en eso que los hacen ser más allá que un villano caricaturesco, que es lo que hubiera sido muy aburrido o muy malo en la serie. O sea, el que sea de que nada más es Superman, pero Superman malo, ¿no? No es Superman malo, es un Superman un poco, o sea, que ve por sí mismo, o sea, pero tiene ese miedo de no trascender, ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, una de las comparaciones principales que se podría hacer entre The Boys, o al menos los superhéroes de The Boys con otra franquicia, sería, bueno, también la Liga, aparte de la Liga de la Justicia, que son más sus análogos, más con los Avengers. Digo que todos tienen, igual que en los grupos de musicales, tienen de que el que es súper bueno, Superman, el chico malo, en este caso sería Batman, la chica, Mujer Maravilla, el más joven, o el chico ahí agradable, como Miguel Ángel de las Tortugas Ninja sería en este caso Flash, o así por poner las diferentes cosas. O sea que se puede comparar sí, pues, con la Liga de la Justicia, de cierta forma con los Avengers, pero por el tema que tratan se pudiera hacer la comparación más con Watchmen, ya que ahí pues era poner a los superhéroes en un contexto realista, o sea, en cuanto al mundo que los rodea, pero sí hay diferencias entre los dos. Creo que principalmente existen dos diferencias con Watchmen, aparte de cómo se comportan algunos superhéroes, y la principal es que, bueno, acá todos tienen poderes, que pudiera ser muy por encima, pudiera ser una comparación muy superficial, pero esto, o sea, sí se nota la diferencia. O sea, en Watchmen allá nadie influía mucho en cuanto a los hechos que pasaban en Estados Unidos, o los que pasaron en Estados Unidos en la época, simplemente porque no podían hacerlo, porque solamente por sus alcances solamente podían afectar a lo mejor sus vecindarios o el crimen en su localidad, con excepción de Doctor Manhattan. Acá, como todos tienen superpoderes, todos están bajo la lupa y la admiración pública. O sea, todos han influenciado de cierta forma o moldeado la sociedad a su imagen y por sus habilidades. No se habla mucho de los hechos antes de la serie, pero por ejemplo se menciona que Queen Maeve fue una inspiración para muchas chicas por sus películas y por sus libros que salieron al respecto, y pues eso eso cambia las cosas en ese sector de la población. Por poner un ejemplo, o sea, todos Mesmer tiene un programa de televisión. O sea, la gente tiene un impacto a final de cuentas con la población, con la que sigue ese programa, pues siguió admirando
pues, sigan mirando de cierta forma o de tomando ciertos caminos a lo mejor profesionales por ver a ese superhéroe en esa serie de televisión, o incluso los que vean a A-Train por entrenar, por tomar la cuestión deportiva, o los que vean a Homelander por un camino más patriota, por ponerlo de una manera más positiva. Esa sería la primera diferencia con Watchmen, o sea que el hecho de que todos tengan poderes eventualmente puede afectar cómo se desarrolla la sociedad en la que están, y principalmente porque en Watchmen, debido a que todos, o la mayoría no tenía poderes, eran más fácilmente legislarlos, el poder controlarlos. Incluso pues parte de la historia en Watchmen es como hay una prohibición de los superhéroes en el presente de la historia, ya que la gente los veía como algo peligroso, porque muchos igual tomaban ciertas maneras de impartir justicia no tan ortodoxas o no tan bien vistas, y pues fue más fácil ahí evitar que hubiera algún tipo de disturbio, ¿no? Porque pues a final de cuentas eran personas comunes y corrientes, con excepción de Doctor Manhattan, que pues para fortuna del gobierno de los Estados Unidos lo tenía más controlado, bueno, no controlado, pero los tenía de su lado, ¿no? Hasta que al final de la serie pues se separa incluso de la humanidad, ¿no? Pero esa es la diferencia acá, o sea, muchas interacciones en la compañía es como pues el gobierno no quiere que se metan, porque ya una vez adentro, con los niveles de poder que tienen, sería muy difícil tanto legislarlos como incluso salir avante con una confrontación directa ante ellos, ¿no? Entonces es esa pequeña diferencia de que nada más sea uno el que tenga poderes y que sean todos, afecta bastante al entorno en el que están. Y me estoy acordando de algo que quería mencionar. Si bien en la serie de The Boys los superhéroes tienen poderes, y hacía yo una analogía sobre cómo pues también admiramos a ciertas personas porque tienen, entre comillas, poderes o habilidades de cantar o algo así. Una de las principales poderes que tanto en la serie como en la vida real se tienen es el poder de ser intocables casi contra las críticas o contra la población, a menos que se haga algo muy, muy, muy malo. Una celebridad muy raras veces enfrenta todo el rigor de la ley como lo haría un ciudadano promedio, ¿no? O sea, la influencia que hay, los casos más pues así conocidos, porque sí ha habido, pero como que es algo muy sobreentendido, o que muchas veces, aunque no hayamos escuchado de algún caso real, tenemos es de que sabemos que a una celebridad pocas veces se le va a detener en la calle por exceder el límite de velocidad o incluso por atropellar a alguien. En casos han salido avantes, ¿no? O sea, es un superpoder, si se puede decir así, de la vida real, que comparten tanto las celebridades del TV como del cine, como de la música, como de los deportes. Ese como escudo que se tiene por lo bueno o el entretenimiento que nos dan, y que hace que pocas veces sean afectados por ello, y que incluso pues hay veces que la gente los defiende, o que duda de las víctimas precisamente por esto. O sea, no se explora tanto, creo que no se explora, pero yo me imaginaría que en el mundo de The Boys, ahorita no me acuerdo si el papá de Huey algo habla sobre A-Train, pero lo que voy es de que creo que pocas personas lo defienden, o sea, algunas personas lo defenderían si se fuera la vida real. O sea, sobre eso, o sea, como pasa ahorita de que cuando salen los casos de abuso sexual entre las celebridades, muchas veces le gana a la gente más el sentimiento de apego que tiene con esa estrella, y dice, no, probablemente está mintiendo porque lo quiere afectar, porque le quiere sacar dinero y no sé qué, cuando en realidad pues deberíamos estar un poco más del lado de la víctima, o estar no haciendo esos tipos de juicios tan claros cuando ni siquiera sabemos los hechos, lo que ya ha pasado. Y esa es una cosa que pasa en las dos, en la serie y en la vida real, y que también se explora de cierta forma, aunque también se explora por el otro lado con lo que está pasando ahorita. En la serie, igual a lo mejor también lo tocaríamos más adelante, pero se da un caso de abuso sexual que eventualmente se hace más publicitado, y ahí sí afortunadamente se refleja como debe ser entre la población, de que se condena al superhéroe que estuvo involucrado directamente en esa agresión, y cómo pues, su vida se ve afectada por eso, que es las dos partes, ¿no? Igual también hay niveles de celebridades en este caso, o sea, lo que se le dicen las superestrellas, y también las
los jugadores que no tienen tanta importancia, ¿no? En el caso de la serie, pues cuando se da la consecuencia es uno de los superhéroes que tiene menor rango en la organización y por eso no se le defiende tanto. O bueno, sí se le defendía antes, pero ya en este punto de la historia, pues ya cuando ya ven que es menos redituable el estarlo defendiendo que realmente que salgan las cosas a flote. Entonces mejor lo dejan ir, que digo, también lo hicieron como parte de cuidar la imagen de la compañía y que le hicieron una disculpa pública para no verse ellos como que estaban solapando ese tipo de conductas. Entonces todo tiene que ver con cuidar la imagen de la corporación grande, ¿no? Del macro, no de los individuos. Esa es otra cuestión. O sea, cuando no solamente los consumidores, cuando una empresa, aunque haya solapado ese tipo de conductas en el pasado, cuando ve más conveniente sacar un chivo expiatorio, pues mejor sacrificar a esta persona que pues nos afecta después en una crisis de marca, la cual a veces puede llegar a ser tan grande que puede quebrar la compañía. Entonces es algo que se debe pensar antes de defender a alguna estrella del cine o estrella grande, y también o defender a una corporación o un equipo deportivo, una liga deportiva, ¿no? O sea, el ver más por las víctimas que siempre van a ser las víctimas que van a ser las afectadas, como las personas que a final de cuentas, o sea, sí señalar al culpable, pero también aceptar que estos problemas usualmente son sistemáticos, ¿no? Y que tienen que ver con algo más grande y que la compañía, pues, exigirle que atienda estos casos de raíz, que no sea solamente por encimita para pasar el momento, ¿no? Entonces ese es como que el macro hablando de macros, hablando del tema macro de la serie, de lo que más me llamó lo que más me gustó, no tanto me llamó la atención para ver la serie, y que fue lo que más disfruté de la misma. Igual también hay ciertos personajes con los cuales ciertas ocasiones que les pasaron me llamaron mucho la atención, y bueno, como es un gran elenco y por consiguiente de personajes, pues vamos a hablar solamente de algunos de ellos, porque si no este programa se extendería más de lo que ya se está extendiendo, y explorar las situaciones que más me llamaron la atención y que más me gustaron cómo se exploraron dentro de la serie de The Boys. Y bueno, qué mejor lugar para comenzar que con el buen Huey, uno de los protagonistas de la serie. A través de él podemos ver el mundo de The Boys a través de los ojos de una persona normal, de cómo él percibe este mundo lleno de superhéroes que puede ver todos los días en la tele, en internet, e incluso rondando en su propio vecindario, siendo él también un fan de los mismos, teniendo varias memorabilia de diferentes superhéroes, pero en particular del grupo principal, que serían los 7. Con él podemos explorar varios temas, creo que en particular son 3 o 2, o el principal, o el primero que se topa él es el de no conocer a tus héroes, ya que eso se aplica también en la vida real, porque comúnmente te pueden decepcionar, ya que pues a pesar de que tengan una habilidad excepcional para cantar, o para bailar, o para actuar, o en este caso para correr muy rápido, te van a decepcionar porque a final de cuentas son personas, y en el momento en el que literalmente se cruza o un superhéroe se cruza en su vida, es el momento más trágico que ha experimentado hacia el momento, y conforme va adentrándose en investigar al grupo de superhéroes, empezando por A-Train, va viendo todas las atrocidades o todas las malas prácticas o malas intenciones que tienen tanto él como la compañía, que digo, eso es lo que te puedes topar tú en la vida real, de que eres a lo mejor fan de algún artista que resulta después, bueno, un caso muy particular que podemos utilizar es el del comediante Bill Cosby, que por muchos años tuvo una imagen muy pulcra y muy limpia y sí hizo mucho bien para la comunidad afroamericana allá en Estados Unidos, pero que se reveló todos los abusos sexuales que tuvo a lo largo de su carrera, y pues supongo que para las personas que eran fans de él o que lo siguieron desde que eran niños o de sus inicios de su carrera, ha sido un impacto muy grande el toparse con este hecho de que era una persona pues muy monstruo, como lo describen, o sea, que se aprovechó de tantas mujeres de una manera pues muy fea en contra de su voluntad. Como les digo, a lo mejor yo no soy fan de él, pero pues me imagino que muchos se sintieron traicionados por invertir tanto tiempo y tanto atención a alguien que detrás de cámaras estaba haciendo algo tan horrible como lo que le hizo a todas estas mujeres. Entonces eso es algo que se explora con el personaje de Huey, que es el que más
el que pasa a ser de venerar a estos superhéroes a pues ver la realidad de cómo se comporta su mundo, cómo se manejan y cómo pues en parte por sus propias personalidades, pero en parte también por la corporación a la que pertenecen y pues como nunca enfrentan algún cargo legal o alguna consecuencia que los afecte personal o monetariamente, que pues al final de cuentas es lo que más los mueve, pues no se les ve algún remordimiento. De hecho, el parte del arco de Hughie con A-Train es como él se da cuenta que él ni siquiera le importó, ni siquiera se acuerda del hecho o ni siquiera lo tomó como algo significativo, siendo que para él fue el peor día de su vida hasta ese momento. Y como a veces pasa, digo, ahorita hablábamos sobre alguien que tú admiras, que hizo algo malo, pero ¿qué pasa cuando es a ti el que directamente te lo hizo? O sea, pensando otra vez en lo de Bill Cosby o de algún otro artista que haya abusado de una persona precisamente porque era fan de él o de ella y tomó esa discrepancia de poderes en una dinámica de una relación de que pues, es el artista por el fan para poder sacar provecho de la situación, y esto pues pasa en diferentes niveles, incluso ahora con las llamadas celebridades, las nuevas, lo que serían los youtubers o los que salieron de la nada y que empezaron a tener una fanbase por sus videos que publican en internet o por algún talento musical que sacaron, pues también están por lo mismo de que no tienen a quién responder o quién son sus propios jefes o empiezan de repente a verse con mucha influencia y no estar preparados para ello, comienzan a caer en estas prácticas pues ahogados por el poder que empiezan a tener, ¿no? O sea, esos dos aspectos que afectan a la relación entre dos personas. Una, el que admiras y ver lo que hace malo, y otra, pues también no en el mismo nivel, es más grave, que te lo haga directamente a ti. Y pues en este caso son las dos cosas. O sea, él se ve afectado directamente porque A-Train asesina a su novia en un descuido, que por estar drogado en este caso, que sería como en la vida real cuando alguien atropella a otra persona por estar bajo la influencia, y también descubrir que los demás superhéroes, como principalmente Homelander, que es como el Superman de ahí, es todo lo que hace. O sea, él experimenta las dos caras de lo que hablábamos en ese momento, el verse afectado indirecta, el sentirse decepcionado más bien, por un lado, y el otro ser afectado directamente por personas que tienen poder o influencia. Y esto lo lleva a tomar un camino de venganza influido principalmente por Butcher cuando lo encuentra o que ve esa situación de que él fue el que fue afectado por ellos y también sus intereses, y empieza a tomar un camino de venganza y de violencia para cobrar lo que le pasó a Robin. Pero poco a poco él empieza a ver los efectos de tener este sentimiento de venganza que no lo lleva a estar tranquilo, a sanar esa herida. Digo, no porque se deba abandonar cuando algún artista afectó a algún miembro de tu familia y simplemente por no querer, porque la venganza va a tener un efecto negativo en tu vida, no significa que no debas seguir algún tipo de proceso legal para que se haga justicia en este caso, pero el hecho de que se ve involucrado en matar a otro superhéroe, en infiltrarse, en mentir, en todo ese tipo de cosas, empieza como a roer en su persona, y casi al final de lo que vemos en estos capítulos, él pues trata como casi de salirse o de que, bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿No? O sea, no me ayuda a estar mejor esto en particular. A Butcher mucho menos lo ha hecho bien el seguir obsesionado con su venganza. Entonces, ¿cuál es el punto? Y lo único que lo lleva a tener algo de paz o sí es su relación que tiene con Annie después, como la mitad de la serie, el seguir adelante, sin descuidar que se haga justicia, pero pues el hacer paces o encontrar algo significativo para sobrellevar ese hecho tan negativo que se dio. Y también pues el no ser, que por eso dudaba en si eran 2 aspectos o 3, el no ser tan inocente y ser tan crédulo en su vida diaria. Debido a que su papá es muy ñoño, muy pasivo, él también tenía esa cuestión de, pues te digo, ser muy inocente o el estar en ese mundo de fantasía admirando a los superhéroes, que poco a poco, conforme va viendo la realidad, lo va haciendo cambiar, lo va haciendo ser más maduro y más consciente. Pero el caso no irse al otro extremo de que, bueno, ser malo, no malo, sino ser la cosa inocente, ser
¿cómo lo describo? El querer que todos están en mi contra, entonces estar siempre a la defensiva, ¿no? En vez de estar abierto, estar a la defensiva, no, siempre es un punto medio. De hecho, muchos personajes de la serie, los dos que yo considero protagonistas, tienen como que el ejemplo de si siguen en ese camino, cómo terminarían. Y en el caso de Huey es como Butcher, básicamente, o sea, estar obsesionado y no tener algo más, no hay nada más que lo haga feliz o lo haga o le dé un cierre a ese dolor que siente, más que obtener la venganza. Entonces Huey empieza al final de los capítulos de esta primera temporada, que parece que sí va a seguir después de esta serie, es él aprende a discernir entre esto, entre no ser tan inocente y tener criterio para actuar, que a veces las cosas no son tan fáciles o los conflictos no se pueden evitar a veces y hay que confrontarlos como lo que son, no dejarlos pasar como los ha dejado pasar su papá durante toda su vida y que lo ha dejado estancado en donde está. Entonces estas son las cosas que yo vi en el personaje de Huey que me llamaron la atención, aunque he de admitir que su personaje, pues hubo un momento en que pensé en que no me gustaba, pero es más que nada que si bien tiene cosas interesantes en su desarrollo del personaje, siento que hay otros que llaman más la atención lo que les pasa o cómo crecen durante la serie. En particular, la otra protagonista de la serie, lo que yo considero que es la otra protagonista, que en este caso sería Annie, mejor conocida como la superhéroe Starlight, la cual pues también es la protagonista porque si Huey nos introdujo al mundo desde el punto de vista de alguien que no tiene poderes, ella nos introduce al mundo de los superhéroes como alguien que tiene poderes y principalmente a toda la industria corporativa que está detrás de ellos al empezar a ser parte del grupo principal de lo que sería la Liga de la Justicia, en este caso conocida como los 7. Y ella pues empieza un poco similar o de manera muy similar a Huey, con mucha inocencia en el sentido más de la esperanza de toda su vida, pues se estuvo preparando para ser parte de este grupo y pues se esforzó y pues estuvo participando en varios concursos, tanto de belleza como de superhéroes o de estar así, de relacionados, porque bueno, cuando hay superhéroes en un mundo, pues también influye en este aspecto de la vida de las niñas, ¿no? O sea, que no solamente se les juzga o empiezan a crear estos concursos de belleza que también son muy criticables por la edad muy temprana en la que se dan, pero también pues afecta de que pues incluyen categorías de superhéroes, ¿no? Y hablando de esto, o sea, esta es una de las primeras cosas que, bueno, creo que se menciona después, pero que pues sería parte de sus orígenes o de sus inicios, ¿no? Como desde muy pequeña de que su mamá, bueno, originalmente dice que se dio cuenta de sus poderes, pero luego se revela después de que vemos que todos los superhéroes son prefabricados, pues desde ese momento pues empezó casi a planear su vida. Entonces las metas de Annie no eran precisamente de ella, sino eran ya un plan hecho por su mamá, que la metía a diferentes disciplinas para desarrollar sus habilidades físicas y meterla a todos estos tipos de concursos y incluirla en la comunidad cristiana para que fuera un buen ejemplo. Entonces todas estas metas de vida terminan siendo, o sea, Annie las asume como propias, pero poco a poco, mientras se va adentrando más en el mundo real de los superhéroes en este universo, se va a dar cuenta que todas esas metas que tenía no eran suyas, eran de su madre, y eso se da mucho en los concursos de belleza aquí en México también, pero los que tenemos más como referencia son los de Estados Unidos. Incluso ya lo vimos un poco en el episodio sobre Drop Dead Gorgeous, donde es un caso muy similar, donde todas las protagonistas sí tenían la intención de entrar, pero todo va desde atrás de sus madres y obviamente ellas pues, más atrás. Entonces es algo que terminan heredando sin a veces cuestionarse exactamente por qué quieren entrar o por qué están ahí. Entonces es una de las decepciones que tiene Starlight en la serie o en su carrera, el darse cuenta que todos sus deseos no eran propios, ni siquiera sus poderes eran parte de ella, sino que fueron prefabricados o el potencial fue predestinado por una compañía. Y luego se da la siguiente decepción que también nos pasa a muchas personas, que es cuando tú tienes una carrera profesional o el deseo de cursar una carrera profesional. A fin de cuentas el destino es para trabajar en eso que te gusta, y a veces incluso ya estás pensando en qué compañía o en dónde quieres trabajar, ¿no? Mejor quieres trabajar usualmente en una empresa que sea referente en
en la carrera en la que tú te estás desarrollando. Pero cuando entras, pues te topas con todo lo que mencionábamos a principios del episodio o a principios de esta parte de los spoilers, donde hay una estructura de jerarquía, donde pues obviamente hay jefes, hay superiores y sobre todo en megacorporaciones o en empresas grandes, siempre va a haber hasta cierto punto envidias o el proteger tu trabajo, y todo eso a veces se conjuga para hacer un ambiente tóxico de trabajo donde todos están detrás de ti, todos a veces no te ayudan a desarrollarte o a integrarte en la empresa porque tienen miedo a que les quites el puesto o ven en ti a alguien de quien se pueden aprovechar para escalar más alto o para aprovecharse directamente de lo que tú les puedes ofrecer, como es inmediatamente que se da el caso con Starlight y The Deep, que inmediatamente aunque después vemos que él realmente no tiene mucho poder o influencia dentro de los 7 o incluso menos la organización de Bold Enterprises, él pues simplemente por estar un escalón arriba abusa de ella sexualmente o la convence, o sea, la obliga básicamente a darle un favor sexual por este tipo de cosas. Digo, es un caso extremo, pero lamentablemente se da muy seguido y pues ya nos habíamos enterado en nuestra vida real que eso se daba y ahorita está saliendo todavía más, afortunadamente para bien. Digo, ojalá jamás hubiera pasado, no le hubiera pasado a nadie, pero que se estén ahorita dando estos casos donde las personas responsables pues están respondiendo por sus actos. Esta es otra decepción que se va Annie al llegar a su trabajo entre comillas ideal, pero igual que todo pues era más una cuestión de su madre y ella empieza a dudar sobre si realmente es lo que quería, porque cuando estaba a lo mejor no percibía lo que le pagan en esta empresa, pues era más feliz cuando trabajaba de independiente o trabajaba en su ciudad porque pues podía ser ella misma y podía hacerlo a su manera sin tener que aguantar todas estas chiflazones o todos estos mandatos que exige el mundo corporativo, que como mencionamos desde varios el episodio pasado y en pues lo que ven más es pues los ingresos para mantenerse a flote, que no tiene nada de malo, pero cuando se deriva en este tipo de situaciones pues es cuando vemos que el capitalismo a veces no es la mejor respuesta o no está aplicado de una manera que vea por los intereses de todos. Por definición no lo hace por la persona que está emprendiendo el negocio. Otro aspecto de la serie que me llamó la atención y que incluye al personaje de Starlight es cuando le piden cambiar su traje a uno más revelador que el que tiene. El que tiene es un poco más conservador, incluso con capa, que es algo que se toma como referente o es una estampa de lo que son los trajes de superhéroe, y le piden uno que esté más escotado, que esté más revelador en las piernas, que es básicamente como un traje de baño o esos que ponían a utilizar a las mujeres en las exposiciones de autos o en eventos de demostración, que no tenían nada que ver más que para llamar la atención a su producto por algo que ni siquiera tenía que ver con su producto, y lo sentí como una crítica o una referencia a pues como el falso empoderamiento. O sea, no porque el empoderamiento sea falso por definición, pero es cómo lo utilizan las corporaciones para su beneficio. Hace un momento mencionábamos un poco sobre lo de Queen Maeve y cómo en paralelo con la Mujer Maravilla, pues directamente su comparación, se utilizan estas frases o bueno, en este caso no son las frases, o sea, es se entiende el empoderamiento como una sola cosa, como el demostrar fuerza o seguridad o no sé, y se traduce mucho en lo que es enseñar más, a fin de cuentas en lo corporativo. Aquí podíamos hacer la comparación tanto en los cómics, cuando alguna heroína la cambian de traje por un traje más revelador y decir, es porque es una femme fatale o es alguien que no tiene escrúpulos o que no tiene, o sea, no es inocente, ¿no? Que ya es alguien fuerte. Y pues sí, o sea, sí hay ejemplos de empoderamiento donde una mujer utiliza su seguridad y su sexualidad como manera de demostrar al mundo el que está segura de sí misma, pero es solo una forma de demostrar este empoderamiento. O sea, es lo que a veces no entendemos como sociedad, es que las cosas no son solamente de una forma, sino que hay un espectro de diferentes formas. Lo vemos incluso en nuestra sociedad o pues ver en las redes sociales, donde hay críticas a las mujeres que enseñan de más porque se les considera más tontas o se les considera como que solamente están buscando el favor de los hombres o de las personas que le llaman la atención su cuerpo. Y
ya cada quien tendría el juicio de si realmente lo hace por eso o no. Eso no corresponde a mí. Pero existen diferentes formas. Una puede ser esa, otra es demostrando de otra forma sus logros intelectuales o logros deportivos o la forma de expresarse. O sea que hay diferentes formas de demostrar el empoderamiento, el sentirse empoderado, empoderada, y que es muy, muy limitante el considerar que solamente sea de una forma. Y como les digo, usualmente las corporaciones lo entienden como una cosa y cuando la ven, pues la utilizan para explotarla. Y una comparación que podríamos hacer es con las estrellas pop de este lado en América, ¿no? En Japón es un poco, o es muy diferente, pero aquí se utiliza que empieza una estrella pop, digamos en los 90s, los ejemplos más claros eran Britney Spears y Christina Aguilera, y empezaron de cierta forma a lanzar su carrera como personas de su edad, de cierta forma, pero poco a poco, o sea, su sexualidad empezaron a subir, porque iba a decir que las dos empezaron muy inocentemente, pero Baby One More Time pues tiene esas connotaciones ahí de pues más sugestivas. Genie in a Bottle de Christina Aguilera era más una canción tradicional, pero y su forma de presentarse era más de una chava de su edad, supongo que 16, 17, que eran lo que tenían en esa época. Y en el siguiente disco inmediatamente, o sea, cuando ya tuvieron la aceptación del público, las dos tomaron una ruta más sexualizada, ¿no? Como para llamar la atención y para demostrar que ya no son unas niñas, que ya son unas mujeres y que ya están en otro nivel. Y que pues no necesariamente, bueno, o sea, ya si fue exitoso o no y si fue voluntario, que también eso sería la clave aquí, o sea que si fue exitoso o no, ya cada quien, ¿no? Pero si fue algo ordenado por la disquera o fue algo iniciativa tanto Britney como de Christina, que esa es la diferencia. Muchas veces tomamos con los personajes de ficción de que, es que es temporada, pero los personajes de ficción pues no tienen una decisión por sí mismos, alguien más los escribe, ahí no aplica esa situación en por ejemplo los cómics. No aplica tanto de que esta persona está empoderada, no, alguien decidió dibujarla que enseñara más. Eso es todo. Pero en el caso, por ejemplo, de Britney y Christina, la diferencia entre si fue bueno o malo el tomar ese rumbo en su carrera, pues ya depende de quién la decidió, ¿no? Si fue algo de arriba, de donde ellos trabajaban, pues qué mal, ¿no? Pero si fue alguna forma de ellas mismas expresar lo seguras que estaban de sí mismas y estar cómodas con esa situación, esa es la manera positiva de verlo. O sea, es una línea ahí medio delgada, pero muy clara. De dónde viene la decisión de hacer un cambio en tu imagen. Entonces esa parte, esa escena donde le plantean esta situación de que porque se va a ver más ruda y porque se va a ver más empoderada, pues ese es el empoderamiento visto de una manera vacía por alguien que lo ve como algo que le convenga, que después se conecta con lo que pasa después del discurso que da en la exposición esa cristiana, donde empieza a decir, pues te empieza a decir primero sus bullet points que le da la compañía, pero luego empieza a hacer un discurso más sincero sobre cómo no se siente cómoda con la industria, cómo se siente después de haber tenido que callar tanto tiempo el abuso que sufrió, y pues va a seguir luchando por ser mejor superhéroe y por ser mejor persona. Es una forma muy sincera, o sea, se sinceró demasiado ante un público que ella pues lo admiraba, y pues es algo que muy orgánico, o sea, fue algo que no se planeó. Bueno, se planeó porque alguien lo escribió en el meta, ¿no? En el guión del cómic y de la tele, pero viéndolo del caso de una persona, pues ese fue algo que dio sinceramente, y luego primero pues, la compañía lo ve algo malo porque ellas tenían otro plan con su personaje o con su persona, pero en el momento en que empiezan a ver la respuesta en redes sociales y en la tele, donde la gente se pone a su lado y quiere que salga el culpable y todo, la empiezan a girar a su favor, no tanto el favor de Starlight, sino el favor de la compañía, de que sí, en este caso Starlight también es una luchadora social y también lucha por los desprotegidos sexualmente y todo eso. Y fue como chis. O sea, en vez de ser algo real, se toma como otro producto que vamos a ofrecerle al público próximamente. Entonces es esa forma de verlo, porque mucha gente critica cómo las películas o las series o la televisión o ciertas cosas actualmente empiezan a tomar este ángulo, pero lo critican a las personas que sinceramente creen en ello, o sea, que critican de que una serie sea más, entre comillas, políticamente correcta, o que sea más feminista o más consciente socialmente, y critican a las
personas que promueven este cambio social en vez de criticar a la compañía por utilizar una causa social buena para su propio beneficio, no tanto para beneficiar a estas causas, que es parte de lo que mencionábamos de hace rato, de defender a las empresas y no criticar por sus prácticas o por sus maneras de conducirse por lo que son, como el aprovecharse de algo para incrementar sus ingresos y sin ver realmente por la causa social. Pero es una combinación entre el tiempo que le inviertes a algo y también el no interactuar con las personas que luchan por esas causas y que tú a lo mejor la ves como que son personas que solamente se están quejando, que solamente están viendo por sí mismas, sin realmente nunca haber interactuado o escuchado o leído sobre la causa por la que están defendiendo, que es como una cámara de vacío que se forma alrededor de las personas y que nos impide ver ciertos puntos de vista como válidos, ¿no? La próxima vez que aparezca alguna situación en una película y que tú digas, es que los feministas cambiaron esto, o las personas que no aguantan nada, primero ponte a pensar en qué es, en lo que realmente es, en que realmente es una compañía aprovechándose de esto antes de soltar este tipo de críticas. Y también considerar que si una compañía elige, por ejemplo, que se está ahorita casteando a personas de diferentes razas y diferentes nacionalidades en otros papeles más prominentes, que el castearlos a ellos es igual de políticamente correcto que castear a una persona blanca o una persona que tradicionalmente tiene ese papel. O sea, todo es política y todo es marketing, cualquiera de las dos o las dos juntas. A fin de cuentas, la política es marketing político, marketing social, que están decidiendo poner a esa persona porque es la que más ingresos le va a dar. O sea, sería algo que tenemos que reflexionar de aquí en adelante, bueno, desde antes, pero de aquí en adelante, que realmente todas las decisiones de castear o de abordar una historia tienen que ver con la perspectiva de alguien, ya sea un autor independiente o una mega corporación. O sea, todo va bajo los intereses y cuál es el producto que mejor me va a dar resultado. Pues para una tarea que les deja la butaca introvertida. Y pues entonces, en resumen, de Starlight, o sea, empiezan a dar todas estas cosas que al final se resumen en que toda su vida pues ha sido una mentira y que todos le han mentido para aprovecharse de su talento y de su persona, de su inocencia o pues el querer hacer el bien. La gente le ha agarrado del pie en más de una ocasión y ahorita toda esta acumulación de engaños y decepciones pues es lo que la tiene al final de la serie como alguien que ya está harta de esto y que pues prefiere ya dejar el sueño que tenía para seguir realmente uno propio. Y pues, le pega más también porque cuando se encuentra con Hughie, en un inicio es quien la entiende por todo lo que ha pasado, pero porque Hughie está aliado con Butcher y con todos ellos, también pues empieza a mentirle para que no descubra que está investigando a los 7 y pues eso le pega más porque la única persona en la que se podía aferrar, que la podía entender, también le ha estado mintiendo para otro tipo de propósitos. Entonces es un personaje muy trágico a pesar de lo mucho que brilla de manera literal tanto en su persona como en sus poderes esta Starlight, y que se refleja en el personaje de Queen Maeve que le hemos mencionado varias veces en lo que lleva del programa o lo que va del programa, que ella sería el equivalente a lo que Butcher es para Hughie, ya que Queen Maeve pues por las cosas que ella menciona se le dice como que ella era muy similar a Starlight cuando se integró a los 7, o sea que tenía mucha esperanza o mucha ilusión de poder hacer un cambio en el mundo real, no nada más en su vecindario o en su estado donde ella vivía, sino hacer un cambio real en el mundo y que poco a poco todas estas cosas que se tiene que topar y sus compañeros de trabajo y las atrocidades que cometen sin querer o por accidente o por intencionalmente, porque realmente es otra cosa de estos superhéroes que en otras películas, bueno, en las películas de DC últimamente no, pero en otras películas, otras interpretaciones eran muy cuidadosos o eran más cuidadosos para evitar víctimas que no tenían que ver con el conflicto, y acá pues simplemente es daño colateral que les dan, que pues lo que les importa mientras cumplan con su misión y con dar una buena imagen, pues no les importa a quién hospitalizan o a quién tienen que ejecutar, ¿no? El ver todo esto hace que el espíritu de Queen Maeve pues vaya decayendo, a pesar de que sigue teniendo que dar la mejor cara y de dar la mejor
declaración de que está a favor de sus compañeros y de su compañía, ¿no? Que aunque y después dice, no, pues lo que escribí o lo que se escribía de mí sí era cierto, pero pues ahorita pues no sé, mi espíritu se rompió, por eso cae en el alcoholismo y empieza a alejarse de las personas que quiere, incluso a lastimarlas, como vemos con una, supongo que es expareja de ella. Es alguien que pues va a visitarla y como que va como nomás para consolarse, para pues levantarse ella misma, pero pues se nota que no es la primera vez que lo hace y como que la está ahí manipulando, como que nada más cuando la ocupa, y pues se ve que esa relación se ha roto por eso mismo y pues eso hunde más a Queen Maeve en su espíritu, pero pues para seguir sobreviviendo tiene que continuar con su imagen de la heroína perfecta, la heroína del otro mundo, que no me recuerdo exactamente cómo la marketean o cómo la publicitan a Queen Maeve, pero como alguien así sobrenatural, pero pues es alguien, al final de cuentas es humana, aunque en la serie ella realmente no tiene muchos diálogos o muchas escenas. Me llamó la atención ella, que es de las aparte de Starlight, que cumple con su deber que le manda a la compañía, que más efecto psicológico y espiritual o personal le ha tenido el desarrollar este trabajo. Como que hay una tristeza implícita en su personaje y por alguna razón me llamó la atención, aunque no tiene muchos diálogos en ella. Y otro personaje que tiene mucha tristeza y que aunque él sí tiene muchas escenas, pero esa tristeza solamente se refleja muy poco es en el personaje de Butcher, el cual pues empieza siendo tal vez muy carismático a su manera de ser, o muy llama la atención la manera en cómo se comporta, pero poco a poco vemos realmente la razón de ser de sí mismo, por qué se comporta como lo hace, por qué es tan desconfiado y por qué está tan en contra de los superhéroes. Pero como mencionábamos, es parte de esta venganza que tiene personalmente contra ellos y en particular contra Homelander, lo que lo ha hecho cambiar, incluso aunque no llegaba al punto de ser como Huey, de inocente, en las pocas escenas que vemos en el pasado, como que sí tenía ese respeto o esa, de cierta forma, admiración por los superhéroes, sobre todo que su esposa trabajaba con ellos, y cuando se entera que Homelander abusó de ella o tuvo un encuentro sexual con el superhéroe, se sorprende de que alguien así haya cometido ese acto. Y a raíz de eso su vida se empieza a descarrilar de una manera muy marcada, y más que su esposa lo abandona o desaparece, y es parte de su búsqueda, esa es su motivación, o sea, es la venganza contra Homelander y el encontrar que fue exactamente lo que le pasó a Rebecca, su esposa. Y como les digo, aunque es un personaje muy carismático, o sea, podemos ver ahí esos tintes de tristeza que hay en él, que no lo dejan, que también lo alienan de muchas personas, de su cuñada, de sus mismos compañeros, en particular con Marvin, Mother's Milk, que él pues como que la antítesis es una persona muy buena, pero no inocente, es como que el punto medio a llegar entre lo que sería a Huey, no ponerlo, de que llegara a ser a Butcher y él, y como que Marvin sería el de en medio, pero bueno, Butcher a fin de cuentas a todos, o sea, la venganza lo ha hecho traicionar a todos, ¿no? Entonces lo deja prácticamente solo al final de la serie. Bueno, supongo que después se van a volver a juntar, pero él termina por enfrentar el problema solo, ya que nadie lo asiste ya después de que se los capturan a todos y trata de, bueno, si ya no me queda nadie más, pues voy a vengarme de este Superman yo solo. Y si ese es más, digo, no tengo mucho que hablar realmente de Butcher, si es un personaje muy entretenido de cierta forma, pero a la vez medio despreciable, pero esta tristeza fue lo que más me llamó la atención de alguien que pues es como un mecanismo de defensa que a veces ponemos cuando tenemos una debilidad, ¿no? O sea, queremos tapar ese punto para que nadie lo ataque, entonces ponemos un escudo o un arma para defenderlo y que la gente no nos llegue por ese lado, ¿no? Y por último, tenemos al causante de esta tristeza de Butcher y podría decirse de muchas otras personas, que sería el personaje de Homelander, que no voy a decir que es mi personaje favorito, porque es un personaje, digo, sí, Butcher, que es, entre comillas, podría decirse de los buenos, es alguien despreciable. Homelander también lo es, pero incluso más, pero de otra forma, ya que él transmite una sensación muy extraña o muy curiosa para el tipo de personaje que es,
Como mencionaba, hay otras versiones de Superman que se explora donde él es un tirano, un fascista, pero lo ponen ya... O sea, no tiene aristas esas interpretaciones, o sea, es 100% malo. Y Homelander, o sea, y todas las interacciones que tiene con los otros personajes cuando él es el enemigo o el villano de la historia, Superman, pues no se le ve ese espíritu que tenía antes de convertirse en lo que es ahora, ¿no? Y esto es lo que siento que hace más impactante y más peligroso a Homelander comparado con esas interpretaciones de Superman, que él puede llegar contigo y hablarte y transmitirte un sentido de esperanza, pero en cualquier momento te puede destruir con su fuerza y con sus poderes. Es todas las escenas en las que él está presente, yo siento una sensación de terror aunque no haga nada, o sea, simplemente por estar ahí, por la forma en la que se conduce. Creo que su principal poder no es ni volar, ni la fuerza, ni los rayos láser que lanza, sino ese carisma que tiene por su apariencia, por su forma elocuente de hablar y la habilidad de voltear cualquier discurso o cualquier pregunta a su favor o a favor de la compañía. En realidad siento que ese es su poder principal y los otros son simplemente el último recurso que tiene para forzar las cosas a su nivel o a su voluntad para lograr lo que mencionamos, sus objetivos. O sea, es un personaje que cada escena en la que está como que te atrapa porque no sabes exactamente lo que va a hacer, aunque no es alguien caótico como por ejemplo A-Train es más como inestable tanto por su personalidad como por las drogas que consume, o no es que sea tan así, pero lo que vemos de Homelander es que es un psicópata. Y es Superman, es el héroe, ¿no? El mayor superhéroe que tenemos en este universo, y lo hace muy peligroso todo eso, y es lo que hace peligrosos a otros líderes en la historia, el carisma, ya sea y su presencia, sin importar si eran altos o bajos, el poder jalar a las masas y mantenerlas cautivadas con su palabra, hace a alguien muy poderoso en la vida real. O sea, aunque no existen esas habilidades en nuestro mundo, el que alguien logre cautivar a tanta gente y la ponga de su lado para lograr algo es muy fuerte, y que puede lograr muchas cosas, pero también puede destruir otras o lograr cosas de manera negativa. Y eso es lo que hace, por eso digo, no es mi personaje favorito, pero es el que más me atrapaba a la hora de ver las escenas de él, de que es el actor, principalmente. Digo, el personaje, pues la manera que es descrito, pero creo que desde el personaje de Heisenberg en Breaking Bad, interpretado por Bryan Cranston, no veía a un personaje de ficción que en la misma escena o en el mismo momento te transmitiera sentido de seguridad y amabilidad y confort, y que a la vez que había algo detrás o algo más allá de él, porque incluso Bryan Cranston o Heisenberg también, Walter White, decía cosas y luego cambiaba o las decía de cierta forma que parecía amigable, pero el contexto o el contenido que decía era algo bastante intimidante. Y lo mismo pasa con Homelander, de que te puede decir algo en un tono amigable o un tono inspirador, pero si escuchas lo que está diciendo, está hablando de prácticamente a veces dominación mundial o el eliminar a los débiles, como es el caso del discurso que da en la exposición cristiana. O sea, que empieza a jalar a todos de que estas personas no son patriotas, no son de aquí, ellas no son americanos, nosotros somos los verdaderos americanos, lo cual pues ahorita lamentablemente es algo muy relevante, y es otra vez, como les digo, lo que hace muy peligrosos a ciertos líderes o a ciertos políticos que tienen esta carisma o esta habilidad de atrapar a la gente o llegarle a los puntos exactos y pues jalarlos para hacerle mal a otros, hacerle mal a otras personas de otras nacionalidades que son simplemente que son diferentes. Y es algo que me llamó la atención. Incluso el nombre Homelander se puede traducir como patriota o como alguien como el que pertenece a un territorio nacional en específico. Y siento que tanto en el cómic, lo que es el original, lo eligieron porque tiene que ver con el Departamento de Homeland Security, que es el Departamento de Seguridad Nacional o de Territorio Nacional de Estados Unidos, y que pues va directamente con la trama. Él es el principal embajador que trata de que la compañía pueda inmiscuir a los superhéroes en el ejército
y pueda pues tener más influencia y más palancas internas para incrementar las garras de esa corporación dentro de ya las entrañas de lo que es el país. Incluso pues, ya creando Homelander también explora otro aspecto que podríamos hablar de los Estados Unidos, ya que tanto él como la compañía son los encargados de crear a sus antagonistas. Al final se revela que Homelander es el principal orquestador, uno de los principales orquestadores de que la droga que crea los superhéroes en Estados Unidos cree superhéroes en Medio Oriente, que es el ejemplo que tenemos en la serie, para pues, después hacer una narrativa de nosotros somos los héroes y ellos son los villanos, y pues con esa justificación vamos a atacarlos, que es lo que se ha hecho en los Estados Unidos desde siempre, pero desde la Segunda Guerra Mundial, donde se tachaba a los japoneses. Si ven las caricaturas de los Looney Tunes o las caricaturas de los 40s o de los 30s, o incluso antes, se tienen muchas caricaturas o personajes caricaturizados de estas nacionalidades, de Japón, de Alemania. Después fue en los 80s, por eso había tantos villanos rusos, incluyendo en Rocky 4, porque siempre han tratado de crear esta narrativa de tener un villano, porque si las cosas no son tan marcadas en blanco y negro, si son más grises, pues ellos pueden volteárseles y verse como los verdaderos villanos. Y pues eso es lo que han hecho pues desde siempre. Ahorita por eso están peleándose o le dicen a su población que están siendo afectados por China y por los terroristas en Medio Oriente, todo cuando pues muchas veces ellos fueron los que dieron el primer paso, o incluso ellos fueron los que armaron a esas milicias con las que ahorita están justificando las invasiones que hacen a todos estos países, ¿no? Que esa es la analogía directa que yo veo en esa parte de la trama. Es como que pues, literalmente es el personaje de Homelander está bien descarado, como no solamente Superman, sino como toma la imagen de Estados Unidos, o sea, el grado de traer la bandera en la espalda, que creo que no sé si es ilegal, pero pues qué importa, o sea, él es el mayor superhéroe de todos, ¿no? O sea, ¿a qué le van a decir o cómo lo van a culpar o cómo lo van a enjuiciar? Que eso es lo que a veces vemos como absurdo, parte de la trama, donde Butcher quiere que se haga justicia con él, pero pues ¿quién lo va a enjuiciar? Es ese poder que mencionábamos que tienen las celebridades o las personas reconocidas para no responder ante la ley sobre sus atrocidades que hacen. Y también es algo que faltó mencionar hace un momento, que eso es... Platicaba con un compañero que también la estaba viendo, un amigo, y él mencionaba lo tonto que son algunos de los nombres de estos superhéroes, ¿no? De que Black Noir principalmente era el ejemplo, en el que pues Black y Noir es básicamente negro en inglés y en francés, si no me equivoco, pero es para, si lo tomamos o lo podemos aterrizar, es como parte de marketing para los niños, tener nombres así muy rimbombantes o muy simples para que pues los acepten mejor. Pero también me hizo recordar a un tweet que vi hace varios años sobre alguien que trataba de dar una opinión medio extraña, donde decía de que el Ku Klux Klan es algo malo, pero los nombres que utilizan como el gran mago y no sé qué son bastante asombrosos o bastante chidos. Y alguien de color le respondía de que pues eso es algo que siempre se había sabido y la intención que tiene es para que la gente no los tome en serio, o no los tome como una amenaza más que nada, y que poco a poco se puedan ir infiltrando en sociedades más susceptibles a que puedan decir, pues estos no son, déjalos, no pasa nada, y poco a poco van ganando influencia y terreno hasta que para cuando acuerdas ya están tomando cargos relevantes en el gobierno, como piensan hacerlo estos superhéroes. Entonces como que Homelander para mí pues es el que engloba toda esa parte de la serie. Digo, también está el personaje de Elizabeth Shue, que se me hizo bastante interesante como ella maneja, tal vez hasta cierto punto ella era la más poderosa de todas, ya que ella es la que maneja a todos estos personajes que en cualquier momento podían traicionarla y eventualmente lo hacen, pero como a pesar de no tener ese superpoderes, como tiene esa influencia o ese poder corporativo detrás que la permite ganar esa reputación. Es el otro personaje que me llama la atención. En particular, bueno, de los que hablé, pues todos serían de mis favoritos, pero si tuviera que ponerlo sería Starlight, personaje de Elizabeth Shue. Lamentablemente se me va el nombre ahorita, y Homelander.
serían los que más me llaman la atención. Digo, sé que hay bastantes otros personajes interesantes, o sea, también que mencionaba Marvin, Mother's Milk, me llama la atención, o sea, cómo él, a pesar de que tiene toda la habilidad para hacer lo mismo que hace Butcher, lo toma de otra manera muy diferente, y cómo está pegado con su familia, y cómo tiene que nivelar eso, y por eso le dicen así, porque es alguien demasiado bueno para todos, ¿no? O sea, bueno no solamente técnicamente, sino es una persona buena en general, y pues lamentablemente se ve inmiscuida en todas estas operaciones encubierto que ponen en peligro su vida personal y su vida amorosa en particular. Entonces ese es un universo muy interesante, de The Boys. Lamento no haber entrado antes en el cómic. Entiendo o he leído algunas cosas que sí difieren, tanto en historia como en tono, pero por el momento ese siempre es el dilema cuando sale una adaptación en el cine o en televisión, donde pues no querer a lo mejor arruinar puntos en el futuro. No quisiera leer el cómic, pero también pues es otra interpretación de la historia, que bueno, ya veré si me adentro en los cómics en lo que salen los nuevos episodios. Y como mencionaba, es una serie muy recomendada. Y pues digo, aquí abordamos algunos personajes, pero si hay alguno que quisieran que hubiera mencionado y que ustedes quisieran dar su opinión, pueden enviárnoslo a los medios de contacto que mencionaremos en un momento más. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias o comentarios sobre The Boys o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en La Butaca Introvertida.